Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos caminantes. Claro que hay camino. Y hoy continuaremos con esta preciosa historia de amor de Dios a través del Apocalipsis. Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Quiñones. Soy un laico común y silvestre, un cristiano católico de a pie. A lo más que el Señor me ha permitido en esta vida es disfrutar de un diplomado de antropología cristiana. Pero estoy llevando este recorrido con ustedes, un recorrido de experiencia de amor y precisamente sobre ese amor que Dios nos muestra en el Apocalipsis, para verlo tal cual es. Estamos con las cartas a las 7 iglesias, pero te invito a que por favor le des like a este video, comparte este video, suscríbete. Recuerda que pues estamos los días lunes y los días jueves tratando de llevar esta experiencia de amor a cada uno de ustedes, compartir la fe, compartir la fe. Y hoy pues nos trae la carta hacia la iglesia de Pérgamo, la cual vamos a encontrar en el capítulo 2 del Apocalipsis, entre los versículos 12 y 17. Y dice así: al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele. Ya sabemos a quién va dirigida entonces esta carta. Recuerda que 7 cartas a 7 iglesias, primero está hablando de plenitud, segundo está hablando de toda la iglesia, de la iglesia universal, de la iglesia católica, porque precisamente allí nos está hablando el Señor hoy de manera particular a ti y a mí. Tú que eres iglesia, yo que soy iglesia, nos está llamando el Señor a través de estas cartas. Espero que hayas visto los 2 videos anteriores que hablamos de la carta de Éfeso y la carta a Esmirna. 2 cuestiones que el cristiano de hoy quizás está viviendo o estamos viviendo. Y el llamado del Señor es precisamente a que encontremos esta realidad y busquemos una conversión en su corazón, en su amor. Y hoy no es la excepción. Le escribe a Pérgamo, pero te está escribiendo a ti y a mí, porque puede ser que estemos pasando por esta situación. Dice el Señor: esto dice el que tiene la espada tajante de doble filo. Es la presentación del remitente. Nos está escribiendo el mismo Jesús, la misma palabra encarnada, el mismo verbo encarnado, y se está presentando de una manera especial. Pero entendamos en una primera instancia qué es Pérgamo, o de qué estamos hablando nosotros en cuestión de Pérgamo, porque Pérgamo pues es una de las 7 iglesias, sí, pero fue titulada como una ciudad imperial, una ciudad del Imperio Romano en su momento, una ciudad grande. Incluso allí, como tenía ese título, como tenía el título de ciudad romana, pues lógicamente sus enseñanzas, su doctrina era en cuestión del César, del emperador, de que adoraran al emperador, que adoraran al César como su Dios, como una divinidad. Allí fue donde se inició todo esto en el Asia Menor, sobre la adoración y el culto al César, al emperador. Por eso el Señor, al escribir esa carta, nos puede estar también hablando a nosotros en cuanto a que podemos estar viviendo en un imperio, o podemos tener a alguien precisamente como emperador y le estemos brindando algún tipo de culto. Ya vamos a ir desarrollando este tema. Pero lo que hay que entender es que los cristianos que estaban viviendo en Pérgamo, que estaban viviendo la conversión, la fe, tendrían que luchar contra ese culto hacia lo divino del emperador y también incluso hacia el dios Júpiter, porque allí tenían
son politeístas, tenían adoración al dios Júpiter, un templo grande, imponente. Entonces el cristiano tenía que luchar contra todas esas creencias, contra esas doctrinas contrarias a la que los obispos de la iglesia, de manera particular Antipas, que se dice que es uno de los primeros que estuvo allí predicando el evangelio, empiezan a sentir ellos esa persecución, ese relajamiento, pero ya lo vamos a ir viendo. Esto dice el que tiene la espada tajante de doble filo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la autoridad del mismo Jesús. Sé dónde habitas, sé dónde habitas, allí donde está el trono de Satanás, que mantienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte entre vosotros, allí donde habita Satanás. Está hablando a una iglesia que ha tenido un ejemplo grandioso en Antipas. No en vano, el mismo Jesús, al presentar la situación, dice, bueno, has mantenido la fe, has mantenido mi nombre, has mantenido esa posibilidad de decirme a mí, soy tu Dios. Esa relación con la cual el mismo Dios la establece en los pactos, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Allí aún la sostenían, los cristianos la sostenían. Y al ver a este ejemplo de Antipas, que se dice en los estudios, en algunos escritos que los expertos de Biblia han manifestado, se dice que Antipas fue como recubierto en un becerro de oro, ¿sí? Y en los cuales depositaron aceite, y dentro de ese aceite, donde estaba Antipas, encendieron fuego y murió incinerado Antipas. Eso lo hicieron para meterle miedo a los cristianos de ese momento, pero como la iglesia siempre lo ha dicho, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Allí donde ha muerto Antipas por la fe, porque fue un testigo fiel, a eso nos está llamando el Señor. Es que el mayor peligro que nosotros corremos en este mundo no es la muerte. Lo hemos visto en estas tres iglesias. No es la muerte. Lo que es el peligro que nos está mostrando el Señor, en el cual tú y yo podemos caer, es el debilitamiento de la fe. Debilitarnos en la fe. No ser esos testigos fieles hasta la muerte. Por eso dice, pero tengo algo contra ti. Y el Señor sabe. El Señor sabe que nosotros vivimos o habitamos en el lugar donde Satanás es el príncipe del mundo, que nos seduce, que nos llama. Pero tengo algo contra ti, que admites ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a seducir a los hijos de Israel para que comieran de los sacrificios idolátricos y fornicaran, recordando a este falso profeta Balaam, indicándole al rey Balac que de la manera por la cual podía triunfar sobre el pueblo de Israel era seduciéndolos a ellos. La seducción, lo que se muestra apetitoso, el pecado, esa tentación que se nos muestra seductora, llamativa, eso es lo que estás admitiendo, lo que el cristiano está admitiendo, lo que yo quizás estoy admitiendo. Estamos tolerando, entre comillas lo digo, estamos siendo permisivos, pasivos, dormidos, aceptando esas falsas doctrinas de personas que se dicen de autoridad y lo que vienen es a cambiar nuestro pensamiento, a dejarnos seducir y empezar a hacer lo que va en contra de Dios. Y dice fornicarán, idólatras, sacrificios a los ídolos, sacrificios a aquello donde hemos puesto por encima nuestra fe, más que en Dios, sino en esas cosas.
idolatría, fornicación. En primera instancia, todo lo que es el aspecto de lujuria, de la carne, de la seducción, de todos los pecados que van en contra de esa pureza. Pero también podemos estar fornicándonos en la fe, queriendo decir cristianos, pero sumergidos en costumbres, en hábitos, podemos llamarlo más bien vicios, que nos llevan al pecado. Y sin ningún problema podemos estar diciendo que somos cristianos. También tienes tus seguidores de la doctrina de los nicolaitas. Recuerden que los nicolaitas eran precisamente aquellos que aceptaban todo lo que era pagano, todo lo que Roma presentaba, todo lo que Roma quería que el pueblo viviera. ¿Será que estamos dejando vivir a los nicolaitas en nosotros? Porque el problema es que no son los que nos atacan. El problema está aquí adentro, incluso en nuestro corazón, si tenemos deseos y apegos al pecado, al pecado. Por lo tanto, nos llama el Señor la atención. Por lo tanto, arrepiéntete, arrepintámonos de ese querer, supuestamente, de las cosas terrenales del mundo, del demonio, de la misma carne. Recuerdo aquí lo que decía Jesús: niéguense a sí mismos, niéguense a sus propios placeres, a esas seducciones que nosotros las vemos apetitosas, claro. Es que el pecado se nos vuelve a la vista algo jugoso. Vivir el adulterio, 5 minutos, pero por esos 5 minutos estoy dejando que las doctrinas de la fornicación, de la idolatría, de las impurezas, sean las que imperen, sean las que reinen, las que hagan un imperio, un trono donde habita Satanás. No puede ser posible en nosotros como cristianos dejar que habite Satanás. Y la forma de que él habite es estando en pecado mortal. Por eso nos dice el Señor: arrepintámonos, volvamos de nuevo al Señor, busquemos la gracia de Dios, busquemos en fe ese amor y esa misericordia de Dios a través de los sacramentos. Arrepiéntete, de lo contrario, iré enseguida donde estás tú y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Porque precisamente si tú y yo estamos padeciendo quizás esta lucha, que no podemos, que nos vemos imposibles o imposibilitados para vencer todos estos vicios, todos estos pecados, es precisamente llegar y buscar en la palabra, que es una espada de doble filo que penetra nuestros corazones, nuestras almas, nos hiere profundamente, en la cual buscamos esa sanación únicamente en Cristo Jesús a través de su palabra. Es allí, es la palabra de Dios la que va a venir a nosotros y nos va a transformar. Pero estamos relajados, dormidos, no leemos el Evangelio, mucho menos estas cartas, mucho menos el Apocalipsis, donde el Señor allí está sembrando esperanza en tu corazón y en mi corazón, y una alegría de ser cristianos y de ser fieles, manteniendo nuestra fe. Él mismo, ojalá sea hoy que el Señor venga con su espada y nos traspase hasta el tuétano, nos hiera de tal manera que tengamos ese deseo y esa urgencia de buscar sanar esa herida, sanarla en Él, sanarla en Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, la promesa, al vencedor le daré del maná escondido. Le daré también una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Son como 3 aspectos, 3 regalos que Dios da, que Jesús da al vencedor. El vencedor es el que mantiene la gracia a toda costa, con toda fuerza. Ese es el vencedor. Y el que vence, en el nombre del Señor, por su misericordia y su amor, en esta batalla y en esta lucha, pues qué más si va a dar ese maná escondido que hace referencia a la Eucaristía, al alimento que da vida eterna. Ese es el primer regalo. Cuando se vive en gracia de Dios, el Señor nos regala su sagrada comunión.
esa vida eterna, ese pan bajado del cielo. Quien coma de ese pan vivirá para siempre. Luego, cuando hace referencia a la piedrita blanca, hay diferentes maneras, hay dos formas de pronto de relacionarlo, y es en cuanto a que en el mundo grecorromano utilizaban una forma de condenación o de absolución. Es decir, cogían una piedrita negra y una piedrita blanca, y a través de eso, pues ellos votaban y decían: quien escoja la negra y muestra la negra es porque está diciendo condenado. Pero quien saque la blanca y muestre la blanca, esa piedrita blanca significa absolución, absuelto. Entonces, cuando el Señor dice también le daré una piedrecita blanca, es decir, le daré mi perdón, mi absolución y un nombre nuevo escrito en esa piedrecita. La participación de la nueva vida, de la vida y la gracia, de la configuración con Cristo, de ese nuevo ser, de esa nueva identidad de hijos de Dios. Solo lo conoce quien nos lo da. Ese nombre solo lo conoce Jesucristo. Por eso, importante que nos quedemos con esta iglesia meditándola. Suscríbete para que seamos muchos comprendiendo este apasionante libro del Apocalipsis. Cómo el Señor, a través de las cartas a estas 7 iglesias, hoy en la de Pérgamo, nos está refiriendo y nos está llamando a la conversión, a ser testigos fieles. Así como Antipas, que a pesar que habitaba donde Satanás está, es decir, lo que lo rodeaba, podría ser objeto de seducción para que la doctrina se desviara, aceptara y admitiera otro tipo de doctrina diferente, donde lo llevaba a relajarse, donde llevaba a un cristiano. Es que un cristiano no puede ser o no puede ceder en lo inmoral. No puede ceder en lo inmoral. No puede un cristiano ver todo. Ya lo decía San Pedro, todo me sirve, pero no todo me conviene. Entonces yo no puedo estar atento a ver todo, a escuchar música de cualquier clase, de cualquier tipo. Tengo que ser coherente. Si yo soy un cristiano de verdad, debo de vestirme, de hablar, de presentarme, de tener ese nombre nuevo, de ser ese hombre nuevo, para ser testigo fiel del amor de Dios. El enemigo no quiere que tú y yo sepamos que somos vencedores en Él, que nos da su absolución, su perdón, y nos alimenta con la vida eterna. No quiere que sepamos eso, no quiere que lo busquemos, no quiere que lo encontremos. Nos veremos en el siguiente programa para ver la siguiente carta. Dios les bendiga.